Muy bien, buenos días. Buenas tardes ya. Ya está grabándose el video en un ratito. Qué gusto, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de tener un culto tan hermoso. Y le voy a pedir a los niños, por favor, si pueden salir. Van a estar ahí con el pastor teniendo su clase, así que vayan, por favor. También hay pastor para los niños, gracias a Dios. Así que estamos en nuestra serie Conquista Espiritual. La conquista espiritual viene de tres momentos que hemos estado estudiando todo el año pasado. En primer lugar, en Levítico vimos un reinicio espiritual. Luego, en Deuteronomio estuvimos viendo, Levítico, Números, vimos un reinicio espiritual, un viaje espiritual, y después en Deuteronomio estuvimos viendo equilibrio espiritual. Ahora vamos a empezar el libro de Josué, y en Josué encontramos la conquista espiritual. Así que hace 8 días estuvimos viendo una introducción, un panorama general sobre el libro de Josué, pero hoy vamos a entrar de fondo, de lleno, así que vayan abriendo sus Biblias en Josué, capítulo 1. Voy a quitarme para que sea más cómodo y se oiga mejor. Y vamos a estar estudiando hoy, justo en la lectura bíblica, en nuestro ritmo 4, para los que ya van en ritmo 4, hoy toca esta lectura, Josué capítulo 1 al 5, y es la primera parte en la que se puede dividir, en la que podemos estudiar, podemos abordar el libro de Josué. Así que vamos a leer en la palabra de Dios, Josué capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vamos a orar para poner este mensaje en las manos de Dios y aquí comenzar este tema que hoy es preparativos para la conquista. La conquista ya viene y hay que prepararnos. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Señor, cuántas gracias te damos porque eres un Dios magnífico, eres un Dios asombroso. Y hoy que venimos a rendirte culto, a poderte alabar con nuestro canto, a poderte rendir nuestras vidas, podemos también escuchar tu voz claramente a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta increíble oportunidad de poder estudiar tu palabra a profundidad y que en esos libros tan antaños, que en estas lecciones tan antiguas, nos dejas principios y elementos de victoria, de conquista para nuestras vidas hoy. Permítenos escuchar tu voz, que no sea la cuestión de un ser humano, de una institución, sino que sea solamente tu voz la que nos guíe, la que nos enseñe y la que nos lleve a una conquista espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Wow, mis hermanos, qué bonitos himnos. Creo que no nos pudimos poner de acuerdo mejor el hermano Manuel y yo, porque él eligió los himnos así, conforme el Espíritu le iba guiando, y ahora que el mensaje está tan cargado de cosas que estuvimos cantando previamente, que me emociona mucho ver al Señor hablando a nuestra vida. Y vamos a entrar a la conquista espiritual, pero miren, vamos a ver en el primer capítulo de Josué órdenes. Y antes de entrar a las órdenes, a las instrucciones, estos preparativos, quiero que pienses en esta ilustración. Cuando tú vas a salir de viaje, lo mejor, lo sugerido, lo que más conviene es preparar a dónde vas, saber dónde está el lugar al que llegas, si hay una reservación, si hay acceso a telefonía, a internet, a víveres, a alguna cuestión de seguridad. Todo esto te preparas antes de partir a un viaje. Y este ejemplo, esta ilustración, también aplica, por ejemplo, para el cielo o la vida eterna. Ya sé que muchas veces he dicho que no vamos a ir al cielo porque la Biblia no lo dice, pero Dios va a darnos vida eterna y es lo que nos promete en su palabra, pero en esa vida eterna Dios tiene planes para nuestra vida. Y si no sabemos de qué trata la vida eterna,
vamos a ir mal preparados, vamos a llegar norteados, como se dice, vamos a llegar sin los elementos necesarios para disfrutar al máximo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo mismo, ahorita el pueblo está, después de haber pasado 30 días llorando, no era un lamento profesional, fue un dolor muy profundo para el pueblo de Israel haber perdido a su líder Moisés, y durante 30 días le hicieron un luto, un lloro, un lamento, pero ahorita mismo están en el borde de entrar a la tierra. Y van a entrar a la tierra prometida, van a entrar a la tierra de reposo, y Dios quiere que entren preparados. Y en primer lugar vemos unas órdenes. Dios está dando órdenes, está dando instrucciones, lineamientos para que todo sea bajo su cuidado, bajo su protección. Dios no es un Dios que quiera arruinarnos la fiesta con imposiciones y con cosas que nos hagan sentir mal, sino todo lo contrario. Sabe de los peligros que hay en el mundo en que vivimos y quiere prepararnos, quiere que estemos listos para que la conquista sea un éxito total. Y en primer lugar vemos ahí en el capítulo 1 del 1 al 18 una movilización. Dios empieza a mover a su pueblo. Y en primer lugar, después de que vemos perder a Moisés, Dios designa a Josué. Josué como sucesor de Moisés, y Dios le habla a Josué personalmente. Así como iba tratando con Moisés, ahora iba a tratar con Josué. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán y lleva a este pueblo. Ahora, no es algo sencillo lo que le está pidiendo Dios a Josué. Va a haber un enfrentamiento, una guerra. No es algo que podemos hacer de todos los días, y es algo que no conocemos en nuestros contextos, porque gracias a Dios vivimos en un contexto de paz. Aunque hay violencia, aunque hay una cierta guerra, no nos toca de frente saber lo que está enfrentando este pueblo. Y Dios le habla a Josué de forma personal. Y quiero que entendamos que cuando Dios nos llama a la guerra espiritual, la conquista espiritual, está tratando de darnos algo que todo ser humano desea, que todo ser humano busca, que todo ser humano necesita para sentirse realizado. Y esto es éxito. Sí, está bien que tú y yo queramos éxito, que seamos prosperados, que logremos llegar a la meta. Y el éxito es algo que Dios nos da, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da y es una promesa. Dios ha prometido darnos éxito, pero que solo puede ser alcanzado con su ayuda. El éxito que tú deseas, si lo haces sin Dios, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. No hay éxito sin Dios. ¿Sabes? Dios tiene enormes riquezas en potencia para ti, para mí, que Dios ha preparado y que están esperando para que sean conquistadas, para que tú las puedas tomar. Y mira todos los elementos de bendición que tienes. Hoy estás de pie, estás sentado en este momento, pero estás sano, estás educado, puedes oírme, puedes leer tu Biblia, puedes tener un acceso a una economía que ojalá varios de los personajes bíblicos hubieran conocido. Tienes un hogar, un techo, un grifo donde sale agua y no tienes que buscarla en ningún otro lado. No nos hemos dado cuenta del potencial que Dios nos ha dado y que todo este potencial quiere que Dios lo conquistemos. Pero habrá enemigos. Los enemigos de tu alma son Satanás, que veíamos en esta canción de Castillo Fuerte. Satanás con furor, con ira, con odio, quiere destruir tu vida. Por más que estés tranquilo en tu casa, en tu familia y veas que todo parece ir tan bien, hay un enemigo de tu alma que solo vino para robar, matar y destruir tu vida y de las personas que amas, de aquellas personas que tú quieres.
Póngale pin ahí a la predicación en Zoom, nada más para que esto se grabe bien. Ahorita luego lo editamos. Entonces, Dios sabe que tus enemigos no solamente son Satanás, también es el mundo. Hay un sistema mundial en contra tuya que te va a decir: estás muy ocupado, no tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para memorizarla, no tienes tiempo para servir. Y ese sistema está jugando en contra tuya, en contra mía. El sistema está para que te ocupes más y más, por ejemplo, en medios. En las redes sociales puedes perder horas y horas y no avanzar nada. Puedes estar en las plataformas de streaming viendo videos, series y nunca acaban. Siempre hay una nueva. Todo ese sistema mundial va en contra de nuestra alma. Como el enemigo, el mundo va en contra nuestra. Pero tenemos un tercer enemigo: nuestra carne. Nuestra parte que se rinde, que se doblega, que dice: es imposible. Yo no puedo leer tanta Biblia. Yo no puedo estar todas las reuniones de la iglesia. Tu carne te va a decir: es imposible. Pero Dios ha dicho: para Dios no hay imposibles. Entonces, estos enemigos son los que vamos a enfrentar. Pero vean qué bonito dice el versículo. Vamos a leer el versículo 9. El 6 al 8 son conocidísimos, pero hay unas palabras importantísimas al iniciar el versículo 9. Dice: mira que te mando. Sí, Dios te ha invitado a su familia, Él te ha adoptado por gracia, pero Él te está dando instrucciones. Él te está mandando. Esto de la vida espiritual no es opcional. No es algo que puedes dejar los domingos, los miércoles y toda la demás semana vivir como tú quieres. Es algo que tiene que mezclarse en tu vida personal. Es algo que tiene que tocar todas las áreas de tu vida, desde el trabajo, el hogar, la escuela, tus relaciones interpersonales. Todo quiere Dios que esté conectado. Entonces dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí viene algo bien interesante que tenemos que entender. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay una parte que nos corresponde. Hay una parte que nos corresponde a nosotros como personas que tenemos que hacer. Sí, Dios ya hizo todo para alcanzarte, para salvarte. Pero ahora tú tienes que responder. Ahora tú tienes que esforzarte y ser valiente. Y después de que Dios ha hablado con Josué, vean el versículo 10, Josué pasa la orden a sus oficiales, dice versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos. La preparación. Hoy se llama el mensaje preparativos para la conquista. Y sabes, Jehová Dios es el comandante en jefe del pueblo de Israel. Y Él es el que está comenzando su guerra contra los cananeos. No es una iniciativa de Josué, no es una iniciativa del pueblo, es algo que Dios está emprendiendo y que va a llevar a cabo. Ahora, Josué le pide: introduce al pueblo. Y Josué lo hace a través de sus oficiales. Ahora, imagina esto: el pueblo son 2 millones de personas. Acá estamos siendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Somos 30. ¿Te has imaginado lo que es movilizar a 2 millones de personas? Es una tarea titánica lo que le está pidiendo Dios. Pero ¿sabes qué? Josué está usando una estrategia. Y la serie se llama, para que lo recordemos, Conquista Espiritual, Autoridad y Responsabilidad. Y en toda autoridad, Dios está trayendo orden a nuestras vidas. Cuando Dios ha puesto al varón como autoridad en la familia, eso se llama solamente orden. Como Dios Jesús con su iglesia, es un orden. Es como en un equipo de fútbol. No cualquiera le puede hablar al árbitro. Es el capitán el encargado de hablar con el árbitro y de llevar ese orden por el lado de la autoridad. Pero por el lado de la responsabilidad, tiene que haber disciplina. Autoridad y responsabilidad son orden y disciplina. Y Josué era
un estratega militar muy sabio, muy entrenado y capacitado por su maestro, su señor Moisés. Él está coordinando a los 2 millones de personas y dices, 2 millones de personas, bueno, las metes. No, son 2 millones de personas con sus ganados, con sus posesiones, con sus familias, y los está tratando de movilizar, y esto es asombroso y difícil, pero Josué sabe que tiene que esforzarse y ser valiente, y Dios le ha prometido, no te desampararé, no te abandonaré. Y vean lo que dice el versículo 12. Hay una segunda instrucción, no solamente se habla Dios a Josué, Josué a los oficiales. Josué habla a una sección especial del pueblo llamados los Rubenitas y Rubén y Manasés. Le dice ahí versículo 12, Gaditas, dice, de la tribu de Manasés. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos. Entonces, no solamente en un primer lugar es prepararnos. Vean versículo 1:11, dice, preparaos. Luego en el versículo 13, acordaos. Parte de tener una conquista espiritual en la que eres autoridad y responsable, Dios te está pidiendo siempre que te prepares y que te acuerdes. Dios ha pedido de ti una doble responsabilidad. No solo porque Él ahora te ha hecho parte de su familia, sino porque te dice, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate las obras y maravillas que he hecho en tu vida. Acuérdate dónde estarías hoy si no hubieras obedecido, si no te hubiera alcanzado. Muy bien, entonces, acordaos y preparaos. Me encanta ver palabras claves en el versículo 16. Ve esto. Josué le dice a los reubenitas, acuérdense lo que prometieron con Moisés. Ahora tienen que obedecer. Vean lo que dice el versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos. Qué bonito escuchar eso de nuestra parte para con Dios. Haremos, iremos y obedeceremos. Haremos, iremos y obedeceremos. Pero no solamente es una obediencia, también dice que ahí hay una fe y una esperanza. Versículo 17. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Nuestra fe y esperanza en ti, Josué, líder del pueblo de Dios, es que vayas con Dios. Sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay posibilidad de fe. Sin Dios no hay posibilidad de éxito. Y no solamente hay una obediencia, no solamente hay una fe y una esperanza, también hay una intolerancia al pecado. Vea el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Sé que en estos tiempos tan civilizados, tan de derechos y oportunidades, esto se oye muy rudo. Pero la ley es que el que fuere rebelde, el que no obedeciera, que muera. Y tú dirás, ¡ay, qué exagerados! ¿Cómo solo por no obedecer merece la muerte? La paga del pecado es muerte. Es una ley de vida. Y no es que mueras físicamente, pero matas tus relaciones, matas oportunidades laborales, matas oportunidades de servir a Dios cada que pecas, cada que toleras hábitos pecaminosos en tu vida. Y Dios no quiere que hagas eso. Dios quiere que obedezcas. Dios quiere que vayas con fe y esperanza, que seas intolerante al pecado. Así como eres intolerante a la lactosa, intolerante al pecado. No permitir pecado en mi vida. Eso de que no, el pecado es parte de la vida, hay que hacerlo de vez en cuando, no es cierto. Dios odia el pecado. No quiere que te acerques a Él de ninguna manera. Y mira, no veo que te estés acercando al pecado ahorita. ¿Por qué? Porque estás en comunión. Porque tienes una Biblia abierta, porque estás con las personas adecuadas. Pero ¿qué pasa cuando no? El pecado está a la puerta y está tocando. Y tienes que cuidar tu vida. No tienes por qué pecar. No seas insensato. No seas rebelde. En pocas palabras, no seamos tontos. El pecado no nos conviene.
paga mal, nos hace daño y envenena a nuestras familias, a nuestras iglesias y a nuestra sociedad. Intolerantes al pecado. Y en cuarto lugar, vean, palabras de aliento al líder. Y eso es lo que vamos a entrar ahorita en esta sección. Estamos viendo la movilización. El pueblo se moviliza con instrucciones. Versículo 18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios le dijo en el versículo 9, mira que te mando que seas valiente y te esfuerces. Y ahora el pueblo, los mismos oficiales le dicen, Josué, solo obedece a Dios. Solo esfuérzate y sé valiente y iremos y obedeceremos. Vamos al capítulo 2 y encontramos aquí el reconocimiento. El pueblo decide reconocer a su líder. Nosotros en nuestras vidas debemos de reconocer a nuestro líder espiritual. Cuando no reconocemos un liderazgo espiritual en nuestras vidas, vamos sin brújula, vamos sin dirección, vamos dando topes, bandeando de un lado a otro y hacemos esfuerzos y hacemos buenas intenciones, pero no logramos nada. Y qué importante poder reconocer ese liderazgo en nuestras vidas. Ve, todo el capítulo 2, del 1 al 24, habla de este reconocimiento. Y mira, había planes de estrategia militar. Dios había dicho, todo lo que toque tu pie será tuyo. Pero cuando estás enfrentando una guerra, hay riesgos de bajas. ¿Se imaginan? Vamos a la guerra y unos 4 o 5 de los de aquí presentes van a morir, porque así es la guerra. Los combates van a ser sangrientos. Josué está pensando en todo esto y también está pensando en que tiene que hacerlo por campañas, por orden, por una conquista ordenada. Y el hecho de que Josué mande a espiar la tierra no significa que él dudaba de Dios. Jamás. El hecho de que Josué esté mandando espías es cumplir con la obligación de una sabia estrategia militar. Y saben, me encanta hablar de esto porque mi esposa, que anda en el ejército y anda con cuestiones de rangos y la gente que le responde, el fin de semana tuvo una situación complicada con un soldado que cuestionó su autoridad en medio de una situación de traslado de pacientes COVID, y que cuando uno de los soldados no obedece, se calla y ejecuta, trae problemas en la operación. Y me asombra, ¿no? Qué bueno que mi esposa en la casa vea, yo soy el comandante, pero en su trabajo, ¡qué miedo! Pero la vida espiritual es una estrategia militar. Dice Pablo en una de sus cartas, ninguno que milita se puede enredar en los negocios de la vida. A veces estamos tan enredados en las redes sociales, en las plataformas de streaming, viendo tanta cosa, y ahora estamos tan distraídos y somos tan frágiles, tan débiles para entrar en la milicia espiritual, porque nuestra batalla es con armas espirituales. ¿Y saben qué? Allá afuera hay un mundo que se pierde, hay un mundo que está ahogado en depresión, en soledad, en suicidio, en aborto y en tantas cosas que hacen tanto daño, que nos está destruyendo poco a poco. La estrategia militar de Josué es asombrosa. Él quiere cumplir con esta estrategia militar en cuanto al estilo y el curso de la batalla. Y volvemos al tema central y al título de la serie. La conquista espiritual, que tiene autoridad y responsabilidad, siempre tienen un estilo y un curso en el que se llevan las cosas. Muchos aquí podríamos estar cuestionando cómo ahora tenemos un muro ahí si se veía tan bonita la puerta. ¿Cómo pudimos haber hecho eso con lo que teníamos allá? El estilo del líder, la autoridad impuesta en él, es algo que enriquece, no que nos daña, no que nos quiere hacer la fiesta mala. El estilo de Josué está buscando cómo llevar a cabo esta batalla, cómo salvar vidas, cómo lograr cumplir con todo lo que ha pedido Dios. Y sabes, en el capítulo 2 encontramos a una mujer protagonista, Rahab. Rahab era una ramera y es el claro ejemplo de Dios buscando al pecador para usarlo en sus propios planes. ¿Por qué Dios iba a usar a una mujer de esa condición? Y empiezas a cuestionar. ¿Por qué Dios tuvo que hacer que fuera así y que Rahab tuviera que mentir? Rahab comenzó a ser un instrumento de Dios
en su vida y en la de su familia porque ella creyó, porque ella confió en Dios. Tú puedes leer este capítulo en esta semana, hoy toca en la lectura, pero lo puedes leer. Y sabes, Rahab fue una mujer que fue un vivo testimonio de cómo Dios quería salvar a toda la humanidad. Y la vemos mencionada en el registro genealógico de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1:5. Rahab está en el árbol genealógico de Jesús. También Santiago y Hebreos la mencionan como una mujer llena de fe y llena de obras. Ahí lo puedes revisar en Santiago capítulo 2:25 y Hebreos 11:31. Hablan de esta mujer. Y sabes, el objetivo de los espías no era investigar si atacamos o no. No. Era cuándo y cómo hacer el ataque. Dios había dicho, ataquen y van a ganar. Ya les entregué todo, ya lo van a tener. La victoria es segura. Pero ahora les toca a ustedes saber cómo y cuándo. Muchos de los planes que tenemos aquí en Siervo Fiel, el mapa, ese plano que vemos ahí, algunos de los logos, cosas que estamos haciendo en los programas, son solo el cómo y el cuándo. Pero el qué y el para qué, Dios ya lo ha expresado en su palabra. Dios lo tiene bien definido, qué quiere para ti y para mí. Ahora te toca a ti y me toca a mí averiguar el cómo y el cuándo. ¿Ok? Entonces, vean esto también, qué importante. Jericó era clave. Jericó era una ciudad que para Josué, siendo un militar de carrera, estratega, que veía las cosas como de cómo vamos a dominar un territorio tan grande. Si ves Josué capítulo 1, versículo 4, los límites de la tierra son enormes. En el norte, el Líbano, las cordilleras montañosas del Líbano. En el sur, el desierto. En el oeste, el mar grande Mediterráneo. Y al este, el río Éufrates, una cantidad de tierra que solamente se alcanzó hasta los tiempos de David y Salomón. Pero Josué dice, wow, vamos a entrar por Jericó y esa ciudad es clave. Esa ciudad es precisa para hacer el ataque. Jericó era un cabeza de puente para continuar con las campañas al sur, al norte y al oeste. Y Josué sabía eso, entonces él empieza a usar de su sabiduría. Y en opinión de Josué, la conquista de toda la tierra de Canaán dependía de la conquista de Jericó. El resultado de toda la campaña de conquistar todo en tu vida dependía de esta primera decisión, de obedecer. Vean lo que dice en el capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer un poquito la Biblia para que vean que vamos avanzando, aunque no la leo mucho, pero vamos avanzando. Dice, este es el párrafo clave en la vida de Rahab y el pueblo. Dice ahí versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Rahab ya les había dicho, ya ganaron. Ya vio toda la gente de acá cómo derrotaron a Sehón y a Og del otro lado del Jordán. Ya vieron cómo abrió el Mar Rojo. Ya vieron cómo derrotaron a los egipcios. Ya estamos perdidos. Rahab les está dando un mensaje tan importante a los espías que hace que su corazón se fortalezca, se compruebe y diga, no es solo Dios lo está diciendo, el enemigo está diciendo, estamos derrotados. Ve lo que dice el versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado. Sehón y Og, perdón, ya lo había dicho de memoria. Ellos ya tenían una actitud derrotista. Ya estaban perdidos, ya sabían que su final estaba cerca. Ahora dice uno, oye, pero ¿qué clase de Dios es este? Que destruye ciudades enteras con niños, ancianos, mujeres, animales. ¿Cómo es esto posible? Las noticias de que Dios había dado esta tierra a Israel venían de muchos años. Hace 40 años atrás ya Dios había dicho, esa tierra es de mi pueblo. ¿Qué tenían que hacer los moradores? Salir. Y Dios les dio 40 años de gracia para irse. Pero hubo gente que dijo, ¿cuál Dios? Esta tierra es nuestra y la vamos a defender hasta la muerte. Y Dios se los cumplió. Número 3 que vemos en la vida de Rahab, su propia fe. La fe de la que te hablaba de Rahab, versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová es Dios. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este reconocimiento de Rahab me recuerda más adelante el reconocimiento de Ruth. Mujeres
que habían visto, u hombres que habían visto quién era Dios y que decían, ese Dios es el bueno, ese Dios es el que yo quiero seguir. Aun cuando mis costumbres familiares, aun cuando mi tradición me impone otra cosa, yo veo que este es el Dios del cielo y de la tierra y al cual yo quiero adorar. Y eso es el tema con Rahab. Y sabes, una importante lección que ofrece este capítulo es el conocimiento que como cristianos, como tú y como yo, que hemos depositado nuestra fe en Jesús, que hemos creído el Evangelio, debemos de conocer al enemigo desde adentro. No que te mezcles con él, no que hagas alianzas, que lo conozcas. Dice Pablo en otra de sus cartas, que conozcamos las maquinaciones del enemigo, que sabemos que está haciendo artimañas para cazarnos, igual contra el mundo. El mundo solo busca que te distraigas, que te diviertas, y es bueno conocerlo para derrotarlo, para expulsarlo de tu vida. Y en ese mismo examen que haces del enemigo, haces un examen personal de quién eres, de qué pie cojeas, de qué parte te hace débil, qué parte te tienta, y empiezas a crecer. Esa es la lección que tenemos que aprender aquí. Muy bien, ahora vienen en el capítulo 3 hasta el capítulo 5 preparativos militares. Dios ha dado instrucciones, Dios ha dicho, Josué es mi líder, pero ahora vamos a prepararnos militarmente. La iniciativa en el desierto siempre fue de parte de Dios. Les había dicho a los israelitas, en la noche siguen la columna de fuego y en el día siguen la columna de nube. Y ellos estaban siguiendo a la nube durante 40 años, siguiendo solo a Dios. Pero ahora Dios les da la iniciativa. Ahora la táctica es colocarse. Todo lo que Josué está planeando frente a Jericó, dónde poner el campamento, dónde vamos a cruzar el Jordán, cuánta comida nos hace falta, cómo están los niños. Y hay un periodo de 6 días de descanso. Dios es capaz de ver tu necesidad y casi siempre nos da oportunidades, ¿sabes? Estos 2 años de pandemia fueron un descanso. Debieron haber sido un descanso para parar un poco de nuestras vidas ajetreadas, de nuestras vidas imbuidas en tantas cosas que ni valían la pena, para poder respirar y prepararnos para la siguiente batalla. Y aquí Dios les da un descanso y les dice que se preparen, pero una estrategia de colocarse en la tierra prometida. Y había 2 tareas. Uno, cruzar el Jordán. Ahí en la Biblia tú puedes leer que dice que era la temporada de las cosechas. Esto era abril y las aguas del río estaban crecidas. Eso de cruzar el río era algo difícil, pero peor, hacerlo cruzar con 2 millones de personas. Niños, mujeres, ancianos, ovejas, vacas, carros, enseres, equipaje. Y cruzar un río, ¿alguien lo ha hecho alguna vez? Yo nunca. O sea, esta cuestión era algo que tenía que ver en que Dios iba a ayudarles y tenían que hacerlo en un día. Porque si no lo hacían bien, si no hacían las cosas bien, si Josué no hacía su obra bien de guiar al pueblo, podía convertirse eso en un embudo donde la gente se tropezara, pero peor, que fueran atacados, y eso hubiera sido, si no inconcebible, algo imprudente al ver que había un enemigo cerca. Pero Josué está confiando en Dios. Mira lo que dice versículo 5 del capítulo 3. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué hermoso. Jehová hará maravillas. No importa qué tan hondo sea el río, no importa qué tan difícil sea la carga que Dios ha puesto en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad, Él hará maravillas en tu vida. Él quiere hacer maravillas en tu vida y Él ha prometido trabajar en eso en tu vida. Y vean, dice ahí en el versículo 5, hay instrucciones. Dice en primer lugar, santificarse. Se las voy a dar las instrucciones, esto está en todo el capítulo 3 y 4, pero vean, dice que debían de marchar a 2000 codos del arca. El arca era el símbolo de Dios en la tierra y tenían que estar 914 metros lejos de ella y tenían que seguir instrucciones. También tenía que haber orden en el pueblo, 12 líderes, los sacerdotes, tenían que ver cómo el río se partía a la mitad y pasaba la gente, y eso fue un milagro. Cuando los sacerdotes pisan el agua, eso empieza a secarse. Se divide el río Jordán en 2. Nunca hemos visto eso tampoco. Es un milagro de los que la Biblia nos da testimonio que ocurrieron. Y Dios pide que se levanten señales
para recordar. Monumentos con piedras para recordar cómo Dios había hecho maravillas en ese lugar. ¿Sabes? La posesión victoriosa de la tierra de Canaán demandaba de Israel una devoción absoluta e incesante hacia dos líderes. En primer lugar, al liderazgo de Dios, el comandante divino, el jefe de las armas de las fuerzas supremas, Dios. Pero en segundo lugar, a su general Josué. Y eso es lo mismo que tenemos hoy. Tú estás obedeciendo a Dios, el comandante supremo, pero al mismo tiempo ha puesto liderazgo y autoridad en tu vida para que sigas, para que obedezcas. Y ese liderazgo divino se ve en el arca del pacto, y el liderazgo humano de cómo Dios, así estuvo con Moisés, ahora estaba con Josué. Y ven el versículo 19, dice 4:19, ya estamos en el capítulo 4. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. En este momento Josué ya pasa en el río. Josué empieza a evaluar las fuerzas, cómo está el pueblo, cómo está preparado para la conquista o no. Y cuando Dios hace una obra tan maravillosa como un milagro, en la que su poder es exaltado y Dios se hace evidentemente con su pueblo, vean lo que Josué dice en el versículo número 23 del capítulo 4. Vean esto adelantito en el 23. Josué está hablando frente al pueblo, así como hace 8 días el pastor hizo ese ejercicio de hablar frente al pueblo. Al final, aquí al inicio, Josué se para frente al pueblo y le dice: porque Jehová, 4:23 de Josué, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Si Dios ha hecho una obra milagrosa en tu vida y tú reconoces que solamente fue Dios el que pudo haberte hecho eso, el que pudo haberte salvado de esa forma misericordiosa, deberíamos de temerle, de respetarle, de acordarnos que Él ha hecho maravillas y que le debemos toda nuestra vida. Como decía el himno, Eric, el de... decía uno de los himnos: ¿qué te daré, maestro? Consagración, lo acabamos de cantar. ¿Qué te daré, maestro? Decía en la canción: no la mitad, todo mi ser. Y no estamos cantando nomás aquí para divertirnos y hacer un rato, no. Cada que pasamos por un himno, una predicación, una plática, es para edificarnos, para agarrar herramientas y vivir de esa forma. ¿Qué te daré, maestro? Nunca la mitad, ni siquiera el 99%, todo mi ser. La consagración total. Y eso es lo que Dios está buscando de ti. Vamos a llegar a ese punto. En 4 domingos más llegaremos al punto de la consagración. Y esa consagración que se da después de la conquista, después de las heredades de la conquista, hoy estamos hablando de los preparativos. ¿Cómo debemos prepararnos para una consagración? ¿Y sabes qué maravilla ver cómo Dios cumplió? Ven el versículo 1 del capítulo 5. Este es el cierre, la conclusión de todos los preparativos militares. Dice ahí: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Dios había hecho la obra. El pueblo se había preparado, el pueblo había juntado la comida, había hecho lo que humanamente tiene que hacer, y ahora la victoria estaba a la mano. Pero no todo es una preparación militar humana. También hay una preparación espiritual. Y vean los versículos del capítulo 5, los últimos versículos. Muchas gracias. Ay, se me va la voz. Vean, del versículo 2 al 15 son 14 versículos de preparación espiritual, ¿sí?
qué bueno que te bañaste hoy, qué bueno que desayunaste, qué bueno que te vestiste, qué bueno que saliste de tu casa, preparaste el presupuesto. Qué bueno, eso tienes que hacerlo como un humano en autoridad y responsable, con tu familia, con tu trabajo, con tu escuela, con tu vida. Pero también hay una preparación espiritual y Dios la hace a través de 4 señales. Primer señal, vamos ahí al capítulo 5, versículo 2 al 9. La señal de la circuncisión. Esto aparece en Génesis capítulo 17. Dios le había pedido a Abraham que iban a entrar en un pacto con él y iba a ser a través de una marca física. Eso ya no se da. Cuando acabamos de leer Hechos la semana pasada, dijeron, no tienen por qué circuncidarse más. Con que crean en Dios de todo corazón es suficiente carga para los que no son del pueblo judío. Pero ¿qué creen? Esto de circuncidar a los niños se había interrumpido durante 40 años. Recuerden que Dios quería meter al pueblo a la tierra y el pueblo dijo, no, tenemos miedo, esa tierra es demasiado, hay enemigos muy fuertes, nos van a atacar, vamos a perder. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto y Dios se los concede. Y vagan 40 años en el desierto, pero eso fue un juicio, fue un castigo. Toda esta generación que está entrando ahorita al Jordán, a Jericó, había vivido en un ambiente de una nación castigada. Solo estaban esperando a que murieran todos los hombres valientes de guerra de 25, 19 años para arriba, que no querían entrar, todos ellos tenían que morir en 40 años. Entonces, en ese castigo no tenía sentido hacer un ritual de compañerismo con Dios, de enlace, de pacto, si estaban castigados. Y ni tú ni yo podemos hacer un pacto con Dios si sigues bajo juicio, si sigues bajo maldición. Dios había maldecido a este pueblo por haberse rebelado a su voz. Y ahora pide que sean circuncidados para comenzar de nuevo. Y me encantó que eso lo tratamos en el himno número 1. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero dice, ¿cómo puedo estar con mi hermano si no me he reconciliado? Dios no quiere eso. Dios no puede tener una relación contigo si tú estás fuera de su voluntad, si tú estás en contra de su voluntad, si tú estás ignorando de base la voluntad de Dios, porque hay niveles, o sea, uno puede estar completamente ignorante a lo que Dios dice. Tal vez hay gente que no conoce nada de lo que tú, no conocen las historias de Noé, de Moisés, de Jesús, son ignorantes a la voluntad de Dios, pero eso no los exime de culpa ni de responsabilidad. Otros pueden estar no solo ignorándola, sino, como dije, bueno, no lo ignoran, sino que son contrarios a la voluntad de Dios, abierta y directamente. Y hay unos que simple y sencillamente saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, pero Santiago nos lo advierte. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esta primera señal de la circuncisión, Dios estaba tratando de restablecer a su pueblo, más allá de la marca física en sus cuerpos, en su corazón. En hacer que la relación sea restaurada por completo. Y eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí siempre. Restablecer el compañerismo con Dios. Y esto tiene que hacerse desde el principio, que vivías en una vida alejada de Él, que no le conocías, que no le seguías, que no sabías nada. Pides perdón, te restableces. Y también todos aquellos que llevamos años en la iglesia, años leyendo su palabra, años teniendo una comunión, pero que podemos perder el gozo de la salvación, que podemos perder oportunidades de servicio. Dios quiere restablecer la comunión, siempre. ¿Cómo se rompe la comunión? Con el pecado. ¿Cómo se restablece? El día está marcado por el día que lo confiesas, que te arrepientes y cambias de vida. Cambias. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Ibas para allá, ahora vas para allá. No puedes decir, ya me arrepentí y seguir igual. Dios quiere restablecer esa relación contigo y conmigo en este primer pacto. Pacto número 2. Este se encuentra ahí en los versículos del capítulo 5, del 10. Solo en el 10, vean lo que dice el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Sí, nos vamos a equivocar. Y muchas veces nos equivocamos consciente y groseramente con Dios,
Pero esa indignidad que cometemos como hijos de Dios, como siervos suyos, como rescatados, Dios la pasa por alto con la sangre del Cordero. Recuerden, Éxodo capítulo 12, se había instaurado la Pascua, que habían tomado un cabrito, un cordero, que tenían que sacrificar al 14 día y poner la sangre en el dintel y en los postes para que el ángel de la muerte no pasara sobre ellos. Eso había pasado 40 años atrás. Se había hecho una nueva Pascua en el desierto, en Números 9, justo antes de entrar, pero se rebelaron. Y aquí se hace una Pascua con Josué, una Pascua significativa, maravillosa, hermosa, en la que la sangre de Cristo, colocada sobre nuestras vidas, Dios pasa por alto nuestra indignidad, pasa por alto nuestra condición tan humana, tan débil, tan de polvo, y nos pone, nos justifica, nos santifica y nos da otra oportunidad. Esta es la segunda señal, no solo la circuncisión, no solo la Pascua. Hay una tercera Pascua a partir del versículo 11 hasta el versículo 12 que habla de los frutos de la tierra. Una vez que hicieron la Pascua, dice la Biblia que cesó de haber maná. El maná había sido en el desierto la comida del pueblo. Dios hacía llover como hojuelas, como un cereal con miel, que juntaban los israelitas y comían de eso. En este momento, ahí en el versículo 12, dice, y el maná cesó. Y los israelitas comenzaron a comer del fruto de la tierra. Esto es una maravilla. Dios había prometido esto a Abraham, a Moisés, y ahora con Josué comen, exploran de manera vívida y real comer de las uvas, de la miel, de la leche que fluía. Y qué emocionante. El fruto de Dios es más delicioso que todo pecado que hayas probado, que toda condición antes de que hayas entrado en un pacto con Él. Y eso me emociona mucho y es hermoso porque lo he experimentado en mi vida. El fruto de Dios en tu vida es más rico, delicioso, variado, fructífero y emocionante para ti y para los tuyos. Y lo tenemos que buscar. Y número 4, para cerrar, una espada. 4 señales para tu vida. La circuncisión, restaurarte con Dios. La Pascua, la sangre que te protege. El fruto más delicioso en una comunión con Dios. Y la espada. Dios irá delante de ti. Cuando se le para este príncipe de las huestes celestiales a Josué, como puedes leer ahí en el versículo 13, Josué está frente a Jericó y está diciendo, ¡qué barbaridad! Se viene la guerra, vamos a perder gente, vamos a enfrentarnos con una nación poderosa, no sé cómo va a resultar, Dios ha prometido que vamos a ganar. Y en eso se para un hombre frente a él con una espada desenvainada. Y esa señal de espada, Josué le dice, hey, ¿eres de los nuestros o un enemigo? Y la respuesta de este ser, que parece ser una figura, un tipo de Jesucristo, le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y vean Josué, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, versículo 15, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sabes qué? Estamos pisando el lugar santo. Estamos entrando a los terrenos donde Dios quiere obrar en tu vida y debemos de limpiarnos, debemos de evitar seguir estropeando nuestras vidas con el pecado. Debemos de seguir evitando vivir bajo los principios del mundo que nos alejan de la palabra de Dios. Pero la promesa es que Dios va a ganar tus batallas, mis batallas. Y eso debe de fortalecernos y animarnos a no rendirnos. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque qué emocionante leer estos 5 capítulos, de ver cómo tú preparas a tu pueblo, de ver cómo tú llamas a tu pueblo a una consagración total. No quieres la mitad de nuestro ser, quieres todo nuestro ser. Quieres que todo lo que tengamos, todo lo que somos, todo lo que esperamos ser, sea puesto bajo tus pies y bajo tu cuidado. Señor, ayúdanos a entender que tú quieres movilizarnos como tu pueblo, que tú nos has dado instrucciones claras de cómo debemos de vivir la vida y que debemos obedecerte 100%, con fe, no tolerando más al pecado y alentándonos en tu compañía y tu poder. Sabemos, Señor, que si estamos cerca de tu liderazgo,
vamos a ver tu poder experimentado en nuestras vidas y ese poder nos va a llenar de bendición. Permítenos, Señor, recordar estos preparativos que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, pero sobre todo aquellos preparativos espirituales que nos llenan de victoria. Que sepamos que la relación contigo es lo más importante, que solo es a través de tu sangre y que a través de ella nos das frutos de gloria y de gracia que no merecemos, pero que tu misericordia nos ha dado, y que vas con la espada desenvainada para derrotar al enemigo que nos quiere destruir, al enemigo que nos quiere esclavizar y que nos quieres dar libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.